todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Cierto, mira, ahí están diciéndole, mi tía le está diciendo a mi esposita, qué gusto verte, Kaylee, con tanto ánimo. Sí, está al máximo está el ánimo de mi esposita. Oye, no sé si se acuerdan, pero quería recordarles que siempre tenemos acá una persona que siempre anda rondando por acá. Tenemos a Yoyita, a ver, ¿dónde está Yoyita? Este es un personaje muy particular que siempre está con nosotros. ¿Saben quién es Yoyita? Yoyita es una oveja que no es que sea gordita así como yo, así como mi silueta. No, Yoyita es como gordita espiritualmente, ¿no? Porque Yoyita es una ovejita que está tan cargadita de lana y no la quiere compartir con otros. Tiene como este sentir de que no comparte lo que tiene, no deja que la esquilen para colaborar con la obra de Dios, para aportar y comprometerse a ser parte del rebaño. Yoyita es así, entonces como Yoyita es así, ella es así. Tú no seas así, tú no seas así. Eso, les recuerdo que siempre está Yoyita ahí, entonces ahí va de vuelta. Menos mal que no tire nada, no golpeé nada al tirar a Yoyita de vuelta. Ahí está también Yesmi, que está feliz de que todo vuelve en marzo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos un tema muy particular. Estamos viendo la serie de Nehemías. Felicidades a todos los que han estado siguiendo, los que han estado estudiando Nehemías con nosotros, los que han estado leyendo el libro, que han estado adelantándose, qué será lo que va a predicar hoy Rodrigo acerca de Nehemías. Vamos a hablar de justicia social en el reino de Dios. Vamos a hablar del corazón de los cristianos hacia la justicia social. Esto no tiene nada que ver con política, lo que vamos a hablar hoy. Si recuerdan, Jesús nunca se metió en política. Jesús nunca se fue en contra del César, del tirano de turno. Él nunca hizo eso. Él predicó el evangelio del reino de Dios. Él predicó la cultura del reino de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Y la historia de Israel es ancestralmente milenaria, llena de profecías, de señales milagrosas, cumplimiento de profecías. Dios ponía, sacaba reyes. Y la parte que vamos a leer hoy es uno de estos momentos en que Israel estaba destruido, pero también recobrando la esperanza. Se habían ido exiliados a Babilonia y Dios había usado Nehemías para comenzar a volver a reconstruir Jerusalén, estaba como empezando al fin, después de como casi 50 años, estaba empezando a recobrar la esperanza. Y había como, a pesar de que de estos, mira, imagínate, 50 años, casi toda una vida, había como un ambiente de que al fin Dios escuchaba las oraciones, como cuando le dijo a Moisés varios siglos antes, en Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 7, les dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Solo que ahora no eran los egipcios los que los estaban oprimiendo. Y vamos a ver quiénes eran también, aparte de los persas, hay un montón de otras culturas. Vamos a ver también quién era quien estaba oprimiendo. Y vemos aquí, si te sientes un poquito perdido, Nehemías fue un hombre que, y es primera vez que te estás conectando a la iglesia, estamos hablando de un libro de la Biblia que sucedió más o menos en el siglo V antes de Cristo, y la historia de cómo Nehemías, Dios lo usa para reconstruir Jerusalén y darle otra vez honor a la cultura de Dios, al reino de Dios manifestado en la tierra. Y aquí vemos a este hombre, Nehemías, hablando y dirigiendo con una tremenda autoridad, evidentemente dada por Dios. Había como retornado, había vuelto la esperanza. Y el haber visto cómo Dios había escuchado el corazón, los mismos habitantes de Jerusalén que estaban pasando tanta dificultad, el haber otra vez visto que Dios estaba enviando salvación, tuvo que haber removido el corazón
de Israel, incluso recordando una profecía que había sucedido solo 100 años antes, un poquito más de 100 años antes, por ejemplo en Isaías 61, que hablaba de anunciar las buenas nuevas a los pobres, de que el Señor enviaría para sanar los corazones heridos. Ahora tú y yo sabemos, y los cristianos que llevan más tiempo, que eso se trata, la profecía acerca de Jesús, pero estaba como en el ambiente, una profecía de proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, de pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor en Israel era algo que si llegaba el año del favor del Señor, si llegaba el tiempo del favor del Señor, entonces todo empezaba a salir bien. Todo empezaba a mejorar, todo, hasta las relaciones entre los familiares empezaban a mejorar. También el día de la justicia de Dios, dice el día de la venganza de nuestro Dios. Dice que también al consolar los que están de duelos, dice a confortar a los dolientes de Sión. Más adelante incluso habla de restaurar los muros derrumbados, restaurar la ciudad, que será llamado reparador. Y en Isaías 58 también habla de ser llamado reparador de calles destruidas. Entonces cuando comienza a suceder esto, todos empiezan a preguntar como, wow, Dios cumple su palabra. Realmente Él como que restaura. Si nosotros nos volvemos a Él y clamamos a Él, Él efectivamente responde. Para Jerusalén, en este momento, Nehemías representaba mucho más que la esperanza de reconstruir uno que otro muro o la protección de una ciudad. Era la ilusión de que Dios derramaría su esperanza sobre nosotros y al fin tendríamos paz. El problema en la práctica era que podía haber eso como en el ambiente, pero en el corazón del todo, en la práctica, en lo que estábamos viendo del cambio de cultura, quizás la ciudad, los muros se estaban empezando a reconstruir, pero en el corazón de la gente, en cómo se comportaban unos con otros, no se sentía tan así. Porque sí, estaban recobrando confianza y reconstruyendo. Justo la semana pasada, leímos como estaban dejando de temer incluso a los enemigos. Sin embargo, había algo que estaba entorpeciendo el esfuerzo de recuperar toda la nación y devolverle la gloria que alguna vez tuvo. Y en medio de este esfuerzo que todos estaban haciendo, en medio de este esfuerzo de reconstrucción, surge un problema que explota, algo que se venía acumulando durante los últimos años y se hizo público, como que explotó algo. Y voy a poner mi celular en silencio en caso que a alguien se le ocurra llamarme. Eso, muy bien. Ahí está. En medio de la reconstrucción surge un problema que así como algo rochoso, público, que realmente pone en evidencia el estado del corazón de la gente, especialmente los gobernantes. Vamos a ver Nehemías capítulo 5, ahí estamos, del 1 al 3. Dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. O sea, no había comida, se estaba acabando la comida. Estaban en una situación de pobreza casi extrema. Otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Y al leer esto, uno dice, bueno, pero, o sea, si uno lo mira fríamente y uno es recontra indiferente y como poco preocupado por el pobre, uno dice, bueno, pero eso sigue pasando hoy. La gente que está en dificultad se sigue metiendo en deudas, sigue haciendo lo que sea por salir adelante, y eso suena como a la realidad de cualquier sector pobre de cualquier país. Pero mira, la tragedia de Israel no acababa allí.
en esta conversación, en esta como que, denuncia que se hizo ante Nehemías, explotó algo mucho más feo, mucho más profundo, mucho más grave. Los versículos 4 y 5 dice: había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Y aquí queda en evidencia algo bien feo, que la cosa no solo estaba difícil social y económicamente, estaba terrible. Y esto surgió como una protesta de un tremendo problema que tenía dividido la sociedad. Y con razón que Dios había tenido que venir a salvarlos otra vez. Pero vamos a ver la reacción de Nehemías en el versículo 7. Dijo Nehemías: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. No dice me incomodé, dice me enojé muchísimo, me enfurecí, me indigné, me sobrepasó mi capacidad de comprender cómo esta gente puede hacer semejante cosa. Sin embargo, no reaccionó disparando para todos, sino que reflexionó sobre la causa y los responsables de la inestabilidad de los que habían quedado en Jerusalén. Y mira cómo los reprende a los, como dice ahí, que reprendió a los nobles y a los gobernantes. El versículo 7 y 8, continúa el 7, dice: es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Y para explicarte un poco qué fue lo que pasó ahí. Cuando Jerusalén fue llevado exiliado a Babilonia, los que habían quedado en situación derrotados en Jerusalén, en pobreza, con sus casas destruidas, no les quedó otra que volverse esclavos de otras naciones, volverse esclavos de otras culturas, de los persas, de tantos otros que estaban ahí, que habían tomado dominio y control de Jerusalén. Pero con el tiempo, Nehemías se enteró que los judíos que estaban ya en el exilio, que estaban en Babilonia, ya en Persia, les habían dicho que sus familiares que quedaron en Jerusalén habían sido vendidos como esclavos al extranjero y ellos acá en el exilio, trabajando duro como extranjeros allá, les estaban enviando acá dinero, estaban enviando dinero a pagar a estos extranjeros para poder rescatar a sus familiares y sacarlos de la esclavitud y al menos llevarlos de vuelta para allá. Pero se enteraron aquí de que eso había sido inicialmente, pero los que estaban haciendo eso ahora no eran nada más ni nadie menos que los mismos judíos. Estaban empezando a vender a sus familiares como esclavos y diciéndoles: no, los extranjeros, los otros están haciendo eso, y estaban quedándose con la plata. Así de fea era la situación. A los parientes, a los hijos y las hijas de sus propios amigos. Así que por eso Nehemías se entera, los expone y los encara por su corazón inhumano. Nehemías se da cuenta que claro, que él había venido con materiales, con presupuesto del rey y todo, que se da cuenta que más que una reconstrucción física, el Señor tenía una intención más profunda con Israel, que era reformar las actitudes de una nación, las actitudes del pueblo de Dios. Porque, ¿saben qué?
Se supone que Israel tenía que reflejar al mundo entero el comportamiento del reino de Dios en la tierra. Y eso no estaba pasando. Se supone que ellos tenían que encarnar los mandamientos de amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, aquí estaban vendiendo a sus propios parientes, a los parientes de sus amigos, como esclavos. Lo bueno es que cuando el reino de Dios llega a un lugar, acaba con todas las obras del diablo. Así que continúa Nehemías diciendo, versículos 9 al 11, dice, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y así evitar el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esta carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes le exigen. Mira como la forma que Nehemías les habla, como diciendo, oye, somos el pueblo de Dios, al fin y al cabo somos como Israel decía, y ya se hablaban en ese tiempo, somos descendientes de Abraham, somos familia. No podemos hacernos eso entre nosotros, entre hermanos, como diríamos hoy, de una misma iglesia, haciendo negocios entre ellos y jugándose por debajo contra el otro, pidiéndose prestado al uno y al otro y al otro y al otro, porque sabe que no le piensa devolver a fulano, sutano, mengano, aprovechándose. Aún Nehemías había visto la pobreza y había prestado de su propio bolsillo. Pero aquí ve la real gravedad del estado del corazón y hace un llamado a cambiar. Esta vez, los capítulos anteriores, Nehemías estaba apuntando hacia los enemigos de Dios. Estaba apuntando a la maldad en los enemigos. Estaba yendo ahora más allá de los muros caídos, más allá del templo destrozado. Nehemías estaba apuntando a la maldad en sus corazones. Estaba recordándoles la esencia de lo que significa ser una nación que representa a Dios. Y lo hizo corrigiendo al indiferente. Lo hizo confrontando al que se enriquece a cuesta de otros. Al emprendedor o al empresario que durante la pandemia compró barato, vendió caro, sacó ganancias estratosféricas, sin embargo, todavía le debe a sus trabajadores. Nehemías, de parte de Dios, hoy corregiría duramente al que se aprovecha pagándole poco a un migrante sin papeles que por necesidad aceptaría cualquier sueldo. Nehemías hubiese sido durísimo hablándole a ellos. Nehemías hubiese sido muy drástico con los directores de colegio usureros que saben que sacando un tremendo balance positivo, porque ya no tienen casi nada que gastar en tantas cosas durante la pandemia, aún así, que si no, nos han rebajado los estudiantes y todo, pero digamos la verdad, ¿cuántos profesores han despedido? ¿Y a cuántos les han rebajado el sueldo y están sacando un balance mucho más positivo de antes de la pandemia? Eso es aprovecharse. Eso es aprovechar. Ese tipo de acciones, esclavizar a la gente en necesidad, hace que el Señor se enfurezca. ¿Quieres ver cómo Dios le había ordenado a Israel que se comporte con los demás? Siglos antes había quedado marcado, sellado en la ley de Moisés. Y comparémoslo con cómo se estaba comportando los mismos israelitas entre ellos. Mira lo que dice Levítico 19, del versículo 9 al 10. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen
hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Les estaba diciendo, si tienes tu negocio y te vas a subir el sueldo porque puedes, porque te está yendo bien, pero por eso no va a quedar para que los demás también prosperen, no hagas eso. Deja también para los demás. Eso está diciendo. Les está diciendo, si eres bueno vendiendo, lo sabes, y por eso el resto de tus compañeros se va a quedar sin stock para vender, entonces déjales para que también vendan. El Señor les estaba diciendo, sé que te podrías quedar con todo, pero elige no hacerlo para ayudar a que los demás también surjan. ¿Y sabes qué? Eso se cultiva de niño. Aún al que está en la escuela, no seas el chancón que responde todas las preguntas del Señor, del profesor, y que no deja que el resto también brille. Es como continúa el Levítico. Versículos 11 y 12, le sigue diciendo, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor, les repite otra vez. Les está diciendo, no se metan en corrupción, no eviten impuestos. No les pregunten cómo, no respondan si alguien les pregunta cómo es sin boleta. Ni ustedes tampoco pregunten cómo es sin boleta. Y aquí es más directo. Les habla a quienes estaban en puestos de poder. Mira en el versículo 16 en adelante de Levítico 19. Dice, no explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial a favor del rico, del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Y aquí les está hablando como a los que es de influencia, como no se aprovechen de los demás simplemente porque pueden, no sean indiferentes. Y no solo les habla del comportamiento, sino que el Señor también en el Levítico les habla de la actitud del corazón. Versículos 17 y 18 dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes el rencor. Y aquí lo resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez el Señor decreta y sella, dice, yo soy el Señor. Pero volvamos a Nehemías. Cuando los corrigió, los gobernantes y los nobles conocían esto, conocían la ley del Señor, sabían que estaban haciendo lo incorrecto y reconocieron la voz de Dios y la corrección de Dios en Nehemías, aparte porque hubiese tremenda humillación, fue público. Y reaccionaron y dejaron de pecar contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor cambia corazones, es cosa de tiempo, de que donde sea que el Señor y el reino de Dios llega, comience a acabar también con la miseria alrededor, porque la miseria no es de Dios. Volvamos a Nehemías, versículos 2 y 13, dice, está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Mira, qué fuerte, qué fuerte. ¿Acaso no sueñas que en el país acá suceda algo así? Tanto que escuchamos, pero no continúa, o sea, no para ahí, continúa. Dice, entonces, dijo Nehemías, llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumple esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió, amén. Y alabaron al Señor. Y el pueblo, y esto es lo mejor, y el pueblo cumplió
lo prometido. Eso es lo que no vemos hoy. Y el pueblo cumplió lo prometido. El que dijo que se iba a comprometer para la silla, dio para la silla. Pero no solo dejaron de pecar, sino que hubo restitución del daño ocasionado. Y se unieron al sentir de Nehemías y ayudaron a equilibrar la balanza a favor del pobre. Nehemías ese día hizo lo que ningún gobernante hasta hoy podría haber logrado. Hizo un pacto social entre ellos ante Dios. No como los falsos de hoy que hacen su pacto social justo antes de las elecciones para obtener un poquito más de votos. Aquí la clase alta de Jerusalén, los indiferentes y también los corruptos, aceptaron en su corazón una tremenda corrección de parte de Dios y cambiaron. En tiempos de hoy es como si Nehemías hubiese logrado unir a los de izquierda con los de derecha, que se tomen de las manos, se abracen, que cenen juntos y entre ellos debatan quién paga la cuenta del otro. Y se peleen por decir, no, yo pago tu cuenta. Así logró esa unidad. Porque cuando Dios habla, cuando Dios interviene, hay un efecto inmediato, sobrenatural. Y eso solo sucede cuando el reino de Dios interviene y cambia corazones. Y en la iglesia esto sucede cuando los miembros de la iglesia abren la mano con generosidad. No estoy hablando económicamente solo, sino cuando da de su tiempo, de su energía para servir y estar con el pobre y el olvidado. No dar para que otro esté, sino estar. Dar de mi corazón también para preocuparme y acompañar al pobre y al olvidado por la sociedad. Dios abre su mano desde el cielo cuando hacemos eso y entonces nos da aún lo que nosotros necesitamos. Si hacemos eso, la Biblia dice que Dios nos dará tiempos de paz, de equilibrio, de gracia y de su favor. Nos dará de su shalom, su paz. Nos dará incluso de su gloria, del peso de su gloria que irá con nosotros. Mire Isaías 58, versículos 6 y 7. Dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor te seguirá. Aquí la palabra, la gloria está diciendo, el peso de la presencia de Dios te seguirá. No habrá nada que se te podrá interponer porque el peso de la presencia de Dios te seguirá. Y querida familia, la pobreza es una enfermedad de la sociedad y la solución a todos nuestros males son encontrados en la vida y las enseñanzas de Jesús. En las Escrituras se menciona, en la Biblia, en toda la Biblia, se menciona la pobreza directa o indirecta, ¿sabes qué? Más de 2000 veces. ¿Y eso qué dice? Que tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Mira cómo lo dijo Jesús en Mateo 25, del 34 al 36. Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre los ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y después el versículo 40 dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, aún por el más olvidado, aún por el que me cae mal, aún por el que no usa desodorante, aún por el que anda sucio, aún por el que tiene mal aliento, aún por el que habla incoherencias, aún por el que cae mal porque habla demasiado, aún por el rechazado,
por la sociedad, porque le cuesta ser amigos, por el que tiene acento diferente, aunque sea chileno. Aquí me dice. Me dice aquí, Leito, nosotros somos los nuevos chilenos. Dice, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí. Al decir eso, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay, nos estaba enseñando cómo mirar al pobre. Nos estaba enseñando que al pobre no lo vemos simplemente como el poco privilegiado o el necesitado. Al pobre se le mira como Jesús. Los pobres son Jesús. Y vivimos en un tiempo en que la política se ha apropiado del concepto de justicia social y lo usan para sus filosofías y sus fines personales, para extraer dinero de fondos y cosas así y seguir enquistados en el poder. Tratan de imponer con filosofías que no funcionan, tratan de imponer estilos de vida. Pero, querida familia, solo el Evangelio del Reino es el que cambia corazones de adentro hacia afuera, no con filosofías impuestas de afuera hacia adentro. El Evangelio del Reino cambia el corazón. John Wimber, el fundador de La Viña, justo acerca de esto, él dijo lo siguiente, ahí les va a salir a ustedes. Dice, muchos cristianos y líderes cristianos han sido neutralizados por el amor al dinero y el materialismo. El homenaje para pagar la riqueza se vuelve una carga que debilita tanto nuestra energía como nuestro amor por Dios y otras personas. A través del arrepentimiento y la limpieza del perdón, podemos deshacernos de esta carga y comenzar a dejar a Dios transformar nuestro sistema de valores. Como Jesús y Pablo, podemos aprender a contentarnos con lo que tenemos, viviendo modestamente para poder dar libremente la obra del reino y poder satisfacer las necesidades de otro. ¿Qué tal desafío? ¿Qué tal confrontación hace Wimber? Dar libremente la obra del reino y satisfacer las necesidades de otro. Y aquí está diciendo, no importa. No le está hablando al que tiene mucho, le está hablando a todos. Querida familia, todos podemos hacer justicia social. No importa si ganas 45,000 soles o si ganas 800 soles o si ganas 500 soles. Siempre va a haber alguien que gane menos. Siempre tienes la oportunidad de hacer justicia con alguien que la está pasando peor que tú. Santiago, el apóstol, lo sintetiza muy bien en Santiago 1:27, diciendo, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Qué lindo, cómo lo dice Santiago, qué lindo, qué hermoso. Y algún día toda esta lucha el Señor prometió que se acabará. Algún día el Señor prometió hacerse cargo de todos los males de este mundo. Nuestra esperanza es que va a llegar un día en que nuestro Señor volverá y va a cambiar de una vez y para siempre la vida como la conocemos. Y me encanta, y este es un versículo que yo uso constantemente en mis prédicas porque me fascina y es mi sueño que verlo con mis ojos y que lleguemos todos, tú y yo, a experimentar este día. En Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Además, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia, o sea, anhelante, hermosamente vestida para su prometido.
oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Un cielo nuevo donde nadie mira cómo puedo ser mejor que los demás, donde nadie explota al otro, donde nadie se aprovecha de los demás, donde todos avanzan pensando y ayudando a los demás. Una tierra nueva donde Dios habita y está feliz y orgulloso de estar otra vez en medio de su pueblo. Con razón que Jesús oró: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que para terminar, querida iglesia, que hoy sea el día y que hoy comience a ser el cambio en tu vida, en que nuestra mano se abra reflejando un corazón abierto para servir y ayudar al que vive en un estado menor al tuyo. Que seamos instrumentos, que tú y yo seamos instrumentos de justicia divina usados por el Señor para preparar este mundo, esta tierra en que vivimos, para la segunda venida de nuestro Señor. Querida familia, involúcrate con el pobre. Levanta el ministerio de compasión de la iglesia. Ya tenemos los estantes ahí. Cosa que el ministerio se organice y tenemos un salón dedicado a esto. Y también, para orar juntos, quiero decirles lo siguiente. Yo sé que hay varios que están escuchando y que están pasando una situación en que se sienten oprimidos en sus trabajos. Y te preguntas: ¿qué hago? Haz lo que los israelitas hicieron. Comienza dirigiéndote, dirigiendo tu clamor, dirigiendo tu protesta, no al gobierno. Si no ves a Jesús haciendo eso. Lleva tu clamor, lleva tu queja al Señor. Preséntale tu caso al juez justo, al Rey de Reyes, al gobernante del universo. Preséntale tu caso a Él. Clamen al Señor y Él los escuchará. Igual que envió un Nehemías a confrontar a los indiferentes que te estén oprimiendo, Dios enviará a hombres a confrontar a tu jefe. Dios se encargará. Y si ellos no quieren cambiar, el Señor te hará justicia y te dará un mejor trabajo. Si tú eres una persona que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y aún así el sistema te oprime, entonces ten paz. Clama al Señor y Él responderá. Él se encargará. Atrévete a clamar a Dios. No te eches a morir asumiendo una vida de esclavitud laboral. Eso le hablo a los hijos y a las hijas de Dios. No te eches a morir trabajando para los corruptos, trabajando para los que están involucrados en cosas oscuras, en corrupción o en espiritismo o en tarot o en cosas ocultas. No te involucres en eso. Clama al Señor, que Él está de tu lado y Él te va a dar una mejor vida porque Él es un buen Padre. Lo único que pide de ti Él es que lo pongas a Él primero, que vivas acorde a sus principios. Ámalo a Él primero por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y verás que cuando clames, Él vendrá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra está viva y tu palabra es eficaz y tu palabra sigue siendo válida para hoy, Señor. Porque tú no hablas a las temporadas, tú hablas al corazón de la gente y tú transformas el corazón de la gente. Padre, gracias porque
Para algunos hoy se ha sentido como llamado a atención, pero a otros se ha sentido como ánimo, diciendo: yo puedo clamar a Dios y Dios se hará cargo de mi caso y Él me hará justicia. Y en el nombre de Jesús, Él vendrá. En el nombre de Jesús Él vendrá. En el nombre de Jesús, Él vendrá sobre el que ha estado presionando, buscando y buscando trabajo y no ha podido encontrar una vacante porque otros corruptos han preferido favorecer a sus parientes. En el nombre de Jesús, Él abrirá una puerta. En el nombre de Jesús sucederá, porque Dios, cuando traemos nuestro caso a ti, tú respondes y tú llegas a tiempo y tú envías tu ayuda y tú confrontas a quienes necesitan ser confrontados. Y tú salvas a tu pueblo y les das un mejor porvenir. Tú eres Dios, eres confiable, eres nuestra esperanza y prometiste que algún día volverás por todos nosotros. Así que todos juntos como iglesia decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú nos das, como cantábamos, el aliento para vivir cada día. ¿Con qué tal confianza nos vamos a dormir sin saber si vamos a despertar? Es solo por ti, Señor. Es solo por ti, por tu gracia, por tu amor, que a justos y pecadores tú les sigues dando aliento de vida todos los días. Ven Señor, y quiero pedirte también, particularmente por los corazones de las personas de esta iglesia, que este sea un año en que estemos juntos con el que tiene y con el que no tiene, y nos tratemos como familia, Señor. Que si alguien había hecho sentir mal a otro, Padre, trae convicción de pecado. Y si alguien se había sentido discriminado o segregado, Padre, que lo diga, para que los Nehemías de la viña se levanten y hablen de parte tuya, confrontando y exigiendo un cambio de corazón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ay, gracias, Señor, tantas gracias. Tú eres tan bueno, tú enderezas nuestros valores antes de siquiera enfrentarnos a una situación de corrupción. Tú ya nos preparas y adiestras nuestra mente y nuestro corazón para saber cómo responder cuando venga el día en que seamos tentados con corrupción, Señor. Ayúdanos a ser, no solo de la iglesia, sino de nuestras familias, de nuestro entorno laboral, un lugar donde tu reino fluya, Señor. Padre, queremos que tu gloria nos acompañe. Queremos que tu presencia vaya donde nosotros vayamos. Queremos que cuando la gente nos vea, diga: yo quiero esa paz que ellos tienen. Yo quiero esa tranquilidad de corazón que ellos tienen. Que el mundo nos vea y no vea mi carácter renegón, Señor. Que te vea a ti. Que te vea a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno y justo. Y tú estás con los que sufren. Ayúdanos a nosotros también a estar. En el nombre de Jesús oramos.